Buenas noches. Ahora vamos a seguir con nuestra super Pero no de una manera tan... clase. O Ya. sea, eso va conmigo, no contigo. A ti ¿No no te estás súper queda. respondiendo preguntas? No, ahora sí, antes de que llegue. Vamos rapidísimo. Entonces, empezamos desde una simbiosis mística. Ayer entendimos que todo sistema, y más cuando es más complejo, igual que el lenguaje, elige su no ser, o sea, elige su no sistema, pero de alguna manera lo integra y dice, no, yo soy esto, pero al final es esto y esto. Entonces se puede ver claramente en política, ¿no? Cuando pensamos en en el Estado neoliberal, que es el Estado fujimorista, vemos que la izquierda caviar es esto y que el fujimorismo era esto. Pero al final los dos eran parte del sistema y estaba englobado. Porque de alguna manera un sistema elige a su opositor del sistema, elige a su contrario, para ser realmente un sistema. Entonces, si no hay este contrario, el sistema no funciona. De hecho, cuando se acabó la Guerra Fría, Estados Unidos tuvo que inventarse de alguna manera la guerra contra el terrorismo. Donde siempre hay un opositor que tiene que darle consistencia a tu sistema y que se supone que está fuera de tu Es que sistema. si no, luego te reclaman todo a ti, entonces tienes que buscar una excusa. No, siempre tienes que buscar a alguien, el enemigo perfecto, que le dé consistencia a tu sistema, que se supone que está fuera de tu sistema, pero no, realmente es parte de tu sistema porque es la contraposición perfecta para que el sistema continúe. Así que no se crea nunca que el sistema acaba donde están sus límites, ¿no? No, el sistema no acaba ahí, el sistema está siempre integrando a su opuesto, y aquel que integra su opuesto es el sistema. De hecho, en una dialéctica, entendamos que si yo le hago la antítesis a alguien, de alguna manera ya lo estoy afirmando a ese alguien al que se supone que estoy negando. Siempre en la dialéctica pasa eso. Entonces, si yo soy el enemigo de alguien, tengo que saber bien, porque al final en esa contradicción ya lo estoy empoderando al que estoy contradiciendo, ya lo estoy afirmando de alguna manera. Al menos que realmente pueda superarlo en una antítesis que logre una síntesis, no hay esa posibilidad de realmente superarlo, sino que me quedo atrapado y más bien le doy consistencia al sistema que estoy pretendiendo negar. Aunque luego pueda haber una cierta superación. Pero en fin, la dialéctica plantea esos escenarios y encima la dialéctica tiene estas tres dialécticas que vamos a ver ahora en lo real para ver cómo se estructura. Entonces empezamos con la simbiosis mística, que se supone que es ontológica, que está fuera del lenguaje, se supone, y marca la integridad. Lo que viene es la contratransferencia y lo que viene luego es la transferencia. Siempre de alguna manera esa es la estructura. Hay como una integridad, viene una desintegridad, una contratransferencia y se produce una transferencia. La transferencia implica que ya no estás en la simbiosis mística, que estás transfiriéndote a algo en particular y que estás creando sistemas y ya no estás en la integridad. Entonces podríamos decir que primero es la síntesis como simbiosis mística, luego es la antítesis y luego es la tesis. Muy distinto a como lo pensarían tesis, antítesis, síntesis. Este es como lo cero de una dialéctica, ¿no? Lo primero, lo que no se puede contar, pero es la estructura real. De hecho, es la estructura de lo real. Siempre que vayamos a lo real, a una transferencia, vamos a toparnos con esto, ¿no? Podemos entender que hay una especie de comunión ya primera que siempre está, y luego se produce la contratransferencia y luego se produce las transferencias. El problema de esta comunión primera es que nosotros no tomamos conciencia de ella hasta que la perdemos. Una vez que se ha perdido una contratransferencia, luego viene la transferencia. La transferencia no puede llegar a esta. Y entonces empieza todo el camino en la transferencia y lo que tenemos es con la chamana el yin hacia el yang y tenemos que el 0 transfiere al 1. Acá no lo tenemos con la chamana, sí lo tenemos. Pero no está bien puesto porque lo cierto es que siempre es así. ¿No? El 0 va al 1. El yin transfiere al yang. De alguna manera el yin hace la transferencia y crea el yang.
La chamana crea al guerrero. El no ser crea al ser. Y luego viene el guerrero y el ser va a crear. Ya que también no está bien, no lo veo bien. El guerrero. Vamos a borrar también esto. Uy, qué mal, no se entiende muy bien. Igual es que se te entienda a ti muy bien, así que concuerda contigo. El guerrero va y transfiere a lo que no es. ¿Entiendes? Lo estamos haciendo así de alguna manera. El guerrero transfiere y crea el yin cuando ya antes el yin ha creado el yang. Pero como no se ha determinado el yang todavía, no está el yin. Es el yang el que dice yo soy yang, tú eres yin. ¿Entiendes? Es lo positivo que asume lo negativo. Entonces vamos acá. En las civilizaciones místicas, ¿es positivo o negativo? ¿Cuál es? La civilización mística, de las dos flechas abiertas. Las dos flechas abiertas, ¿es positivo o negativo? Pareciera que ambas. Sería negativo, ¿no? Ah, no, sería positivo, estoy yendo para afuera. No, Son ambas. no, lo pongamos neutral. ¿Neutral? Vamos a usar eso, Ninguno. sí. Neutral, no es ni positivo ni negativo, es neutral. Recuerda que se estabiliza en las civilizaciones místicas, se supone que no hay movimiento. Si no hay movimiento, no hay divenir, no hay ni positivo ni negativo. ¿Entiendes? En la contratransferencia, ¿es positivo o negativo? ¿Dónde está eso? Acá, contratransferencia, las dos flechas juntas. Negativo. Negativo, Choca. claramente. Esto es negativo. ¿Y la transferencia es positivo o negativo? Positivo. 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 Muy bien. Ahora vamos. El movimiento de la chamana que transfiere y crea, ¿cómo se llama el positivo? ¿Es positivo o negativo? Yo creo que es positivo. Claro. De alguna manera, el negativo está creando el positivo. Pero al final vamos a una transferencia de positivo. Y la transferencia del positivo al negativo ¿qué es? ¿Positivo o negativo? ¿Dónde? Acá, la transferencia del guerrero, del 1 al 0. Yo creo que es positivo. No, es negativo porque estás transfiriendo y estás creando el negativo. Pero va del positivo al negativo. ¿Va del positivo al negativo o va del negativo al positivo? Ah, ¿Entiendes? Y ahora viene la primera ya dialéctica, la del profeta. 1, 0, 1. ¿Es positivo o negativo? El 1 es positivo, negativo. positivo. Muy Positivo. bien, esto es positivo. El 0 es positivo o negativo. 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 El 1 es positivo o negativo. Positivo. Positivo. Por lo Entonces tanto es tenemos positivo. el paso del ser al no ser para ser claro. Es la dialéctica positiva, que tiene solamente su negativo en la antítesis. Es lo que tenemos. El profeta nos da el 101, el paso del ser al no ser para ser. Descubre el misterio pascual, descubre el paso del Mar Rojo, descubre la liberación del pueblo de Egipto, descubre también los misterios, tanto dionisíacos como dármicos de alguna manera. Los podríamos poner acá, de alguna manera los podríamos poner acá. Esto es el espíritu absoluto. El profeta descubre el espíritu absoluto, pero lo entendemos esto como lo real simbólico. Entendemos acá la simbiosis del jugador, todo lo que es el jugador, como una cuestión ontológica. Entendemos lo de la chamana como lo real imaginario. El guerrero completa lo real imaginario y el profeta hace lo real simbólico. Juntando los dos, el 1 y el 0, y haciendo el 1 transferencia 0, transferencia 1, paso al 0 al ser para ser, hace el real simbólico. Todavía no lo llamamos espíritu en su sentido, es la base del espíritu y eso es el espíritu en sí, pero al final lo llamamos real simbólico. Se ha creado el símbolo, se ha creado el yin yang, se ha creado el 1 yang, paso al no ser yin para el para ser, esta totalidad. Siempre es así, paso del yang al yin para la totalidad, para entender la totalidad. Este 1 se convierte en la totalidad de todo. Eso es el espíritu absoluto. Es lo real simbólico. Si ya tenemos el símbolo estructurado, ahora viene la administración del símbolo. Y entonces nuestro amigo sacerdote hace la administración del símbolo y lo que tenemos es el 0, transferencia medio, transferencia 0. ¿Qué ha pasado acá? Hemos pasado a la voluntad. Hemos pasado a entender que el símbolo es
un real simbólico y que hay algo más allá de lo real simbólico, que es mi propia voluntad que lo está creando. Y entonces yo digo, mi voluntad está creando lo real simbólico. Si mi voluntad está creando lo real simbólico, no tengo por qué creerme lo real simbólico porque hay una creación en eso. Y entonces nuestro amigo sacerdote sería como el primero que hace realmente una metafísica, entendido como que se distancia de lo real simbólico, hace una distancia. Todos de alguna manera ya hacen una distancia, el jugador ya lo hace cuando pierde la simbiosis mística y empieza a hacer las transferencias, pero lo que sucede con el sacerdote es que se mira desde afuera lo real simbólico, ya no estás en el misterio dentro de lo real simbólico, donde sí entra el profeta sí se cree el paso del ser al no ser para ser, el sacerdote no. Y entonces aquí nace la dialéctica negativa. Oye, papá, El cero medio cero. nadie te está viendo. Sí, lo sé. En el cero medio cero lo que tenemos es el paso del no ser al ente para no ser. ¿Entiendes? Lo que tenemos es la tesis, la antítesis y la síntesis, pero lo único que verdaderamente hay es la antítesis. Lo único que prima es la antítesis. ¿Entiendes? Y al estar en cero, lo que tenemos es que esta tesis ha sido creada por la antítesis y ha sido creada por la antítesis. Es decir, al final todo es negativo. Todo es una negación, negación, negación y es negativo. Y por lo tanto no hay posibilidad de conciliación. Es una metafísica de la violencia. Esto es muy importante. Si yo estoy en la metafísica del ser, una metafísica ontológica, en la primera dialéctica, yo puedo suponer el ser. Y si yo supongo el ser, supongo que hay bondad, belleza, verdad y demás. Si yo supongo que hay bondad, belleza, verdad, unidad, integridad, entonces yo puedo confiar en el otro, porque estoy partiendo en una metafísica que me permite confiar en el otro. El sacerdote asume esa confianza, pero entiende que esa confianza es creada simbólicamente. Y entonces lo que asume es que él puede actuar de distinta manera esa creación, porque lo único que realmente hay es la antítesis, el ente, su existencia que está creando estos imaginarios, que no son reales para él, porque él asume, sale y dice, esto no es real, esto al final es una creación de una persona que asume que hay un Dios, que asume, pero yo entiendo que esto solamente es una creación y que lo puedo administrar para poder religar a la comunidad, para poder integrarla, para poder hasta construir imperios. Y entonces lo que surge es esta dialéctica negativa, donde la tesis es negativa. Yo en una metafísica de la violencia puedo confiar en que tú me estás diciendo la verdad. No. No. En una metafísica de la violencia lo que yo entiendo es que tú estás creando desde tu voluntad de poder, desde tu conveniencia, desde tu intención. Y creando desde tu intención, desde tu voluntad de poder, lo que tenemos es tu interés. Estás viendo tus intereses. Y bajo esos intereses estás creando tus sistemas de pensamiento, tus sistemas religiosos. Eso es lo que yo entiendo. Y entonces lo único que hay es esta antítesis que crea lo demás. Yo veo la dialéctica y digo, ya, tesis, antítesis, síntesis. Al final todo es positivo y todo termina en una conciliación de síntesis. No, la dialéctica negativa, la metafísica de la violencia dice no. Lo que hay son distintas tesis, una tesis complementaria, una antítesis complementaria y una síntesis complementaria que nunca se llegan a complementar. No hay esa posibilidad de complementación y de reconciliación, porque yo ya no creo en ti. Y no puedo creer en ti porque al final yo entiendo que tú has creado esto desde tu interés y desde tu voluntad. Pero si yo les pregunto, ¿el profeta creó esto desde su interés y desde su voluntad? Si tú te llamas a ti mismo profeta, pues entonces sí. No, el profeta no lo creó desde No sería profeta. su interés y su voluntad, claro. Pero el sacerdote piensa que sí lo creó a partir de su interés y su voluntad. Y de hecho, Mahoma tuvo sus intereses y su voluntad. Ay, y este profeta cuando no se quiere bañar Y dice la que verdad está que sí, no sé porque qué. Mahoma dice, si
si la montaña no viene a Mahoma, Mahoma va a la montaña. Claro, claro. Y no eso solo es Mahoma, todos los claro. profetas de alguna manera tienen algo de esto. ¿Me entiendes? Siempre tienen un interés, una voluntad. Pero el profeta no asume ese doblez. ¿No? Ahora, eso no quiere decir que los profetas no lo hagan, ¿no? Pero el arquetipo del profeta no asume ese doblez. El arquetipo del profeta quiere recuperar esta simbiosis mística que se ha perdido. El arquetipo del profeta no está asumiendo voy a hacer, no, él de verdad se inspira, él de verdad cree, él de verdad crea, ¿me entiendes? Sin darse cuenta aún que él está creando y que él es un genio creador. Papá, no eres un profeta. Ya. Porque tú siempre subes diciendo, soy un genio. He descubierto tal cosa. Soy un sabio. Soy lo máximo. Ahora he descubierto la verdad. Ahora he descubierto el ser. Ahora he descubierto no sé qué cosa. He llegado a la... Ya. Entonces, Por poco dices que eres el mismísimo Buda. ¿No lo soy? Ya, bueno, entonces. Oye, mamá, no exageres. Ya, De veras. el sacerdote, con su voluntad de poder, entiende que lo real simbólico es una creación y la administra. ¿Para qué la administra? Para integrar a toda la gente. ¿Me entiendes? Y va predicando algo en lo que realmente no cree. Esto es importante, porque si realmente creyera, se perdería en su propia creencia. Nosotros siempre podemos denigrar al sacerdote por una doble moral y que no sé qué más y que la iglesia, sí, todo eso. Pero si no hubiera eso, no habría la posibilidad de tener una institución, porque es esa institución la que va a permitir que esto prevalezca y se sostenga y se mantenga. Si el profeta estuviera todo el tiempo en su éxtasis, en su bebada, nadie lo entendería. Nadie entraría. Porque el profeta está en su locura y nadie puede entrar a ella. En cambio el sacerdote dice, ah, ya, esto sí tiene un sentido. Y empieza a Tú explicar. estás en locura y las 1000 administrar. personas dentro tuyo entraron a ella. Y entonces, el sacerdote agarra y dice claramente, voy a administrar el símbolo. Y administra el símbolo. Y él está en una metafísica de la violencia dentro, pero él aparenta una metafísica del ser, aparenta una dialéctica del ser, una reconciliación. Siempre lo está aparentando. Claramente, no hay en estos arquetipos todavía una dialéctica consciente. Vamos a tener que llegar al espíritu subjetivo y hasta Hegel mismo para que la dialéctica sea realmente consciente. Hablamos de una dialéctica porque entiendo yo la realidad así dialécticamente. Entonces digo, sí hay una dialéctica, pero no hay una dialéctica consciente. Y entonces acá nace la otra dialéctica que es la metafísica de la violencia. Es terrible porque si solo nos quedáramos con la metafísica de la violencia, la posibilidad de construir sociedad sería imposible. Sería imposible. Porque si yo asumo que el otro solo busca su interés y que no hay ninguna verdad, más que sería terrible. ¿Me entiendes? Esta va a ser la lucha entre los filósofos y los sofistas, ¿no? Los sofistas van a decir el hombre es el medio de todo, como dice, la medida de todo, de lo que es y de lo que no es. Y el filósofo va a decir, no, hay un ser, hay una verdad. ¿Quién tiene la razón? ¿El sofista o el filósofo? Ambos y ninguno. ¿Quién tiene la razón? Ambos y Pero, ninguno. dime por qué, ¿por qué? Estoy utilizando la pendejada, güey. No, no, Y la que siempre utilizamos. no, ¿por qué? ¿Por qué? Papá, no que sí, no. Sí, pero ¿por qué? Tú tienes que Porque decirme sí, por qué. no. Porque No. sí, no. No. Porque en el sí hay no y en el no hay sí. Ah, Sí, que claro, porque claro, sí. sí, no, no, Toma sí. eso. Pero ¿por qué en este Trágatelo. caso? ¿Por qué los sofistas? Porque en Papá, todo yo hay sí la sí y en respuesta. todo hay no. Que- no. O Se sea, nota en tu pronunciación que es el Ah, Sí, más no, allá de que es ustedes, en tu cara. más allá de que ustedes me huelan el pedo, la cuestión es que si me van a oler el pedo, por lo menos me mientan bien, ¿me entiendes? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Ah, mira, jabón. ¿Por qué? No, no jabón.
No he dicho nada. Es una mala palabra. De hecho, tengo una mala palabra. Recién jabón. Sí, pero- ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué tiene la razón tanto el sofista como el filósofo? Porque sí y no, porque ambos entonces... crean verdades. Claro. Ah, pues sí. Pero una cosa es que ambos crean verdades y otra cosa es que el sofista, al igual que el arquetipo del sacerdote, no mira esta verdad como verdad, la mira El como una filósofo creación. tampoco mira la verdad como verdad. Claro que sí, el filósofo sí. Sí, el no lo miraba filósofo- como una creación también. No, mi amor, el Que tiene que ir filósofo superando no, cada día. el filósofo lo está Cada pensando. descubrimiento es su verdad, pero es su verdad, de esa verdad viene otra verdad. Sí, de alguna manera, porque se permite, Entonces no puede ser verdad. se si una permite verdad va reflexionar. haciendo Sí, cosas, se permite, reflexionando, claro, reflexionando, se permite reflexionar en una estructura más o menos abierta, pero al final el filósofo asume que está develando una verdad y asume que está develando un sentido que lo supera y que él no lo está creando, sino que él lo está descubriendo. ¿Entiendes? Es lo que asume el filósofo. El filósofo, al igual que el profeta, está diciendo, estoy develando lo que es, ¿no? Estoy develando la palabra de Dios, estoy develando lo que realmente hay, estoy develando el arjé, la base. Tengo la todo. verdad. Estoy develando la verdad de alguna manera, ¿entiendes? Y estoy siendo consistente y coherente. Mientras que el sofista no es consistente y coherente porque ya asume que toda coherencia y toda consistencia es un artificio, es una retórica. ¿Quién tiene la razón? ¿El sofista o el filósofo? Pruebas y argumentos sólidos. Creer para ver. Ver para, Entonces, ver para creer. pero eso diría el filósofo. Pues. El filósofo te diría, mira, estás contemplando, la realidad es así, pero la idea del filósofo es que no se va a basar en un empirismo, no por lo menos Platón, para nada, ¿me entiendes? Se va a basar más bien en la consistencia del propio pensamiento. Pruebas sólidas. Sí, pero el filósofo Oye, no papá, va, te tengo no va a una basarse en eso, no estamos en pregunta. la ¿Eres un ciencia. filósofo? Oye, Fenomenológica, ¿no? papá, te tengo una pregunta. ¿Eres un filósofo? No lo soy. Vamos, ¿Por dime. qué lo eres? ¿Qué hacemos acá? Vámonos. Ya, ¿Qué dime. hacemos si no eres filósofo? Ya, Padre? ahora, Vamos. ¿quién tiene la razón? ¿El sofista o el filósofo? Ninguno de los dos. No, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué ninguno de los dos? Recuerda, uno Porque ambos la realmente, tienen. Tiempo, uno porque realmente tiene está tiempo. reflexionando y develando, según él, la realidad. El otro entiende que está construyendo un artificio a conveniencia, ¿me entiendes? Para obtener cierto poder, cierto reconocimiento y participar de la discusión del nomos, en el ágora, de la ley, y participar en la política de la polis, ¿no? Vamos, ¿quién tiene la razón? ¿El filósofo o el sofista? Me rindo, no sé, ya da la respuesta, ya apúrate. No, no funciona. Sueño, por favor. No, así no funciona. ¿Quién tiene la razón? Papá, No lo entiendes sé, que si no te si no tienes respondemos, ganamos más tiempo. Ya me vamos a hacer lógica inversa. Sí, vamos a hacer esto. Psicología. Tenemos respuestas cercanas, pero no la correcta para ganar tiempo. No, ya. Ya, mira, no, psicología inversa, papá. ¿Qué? No sabes la respuesta, ¿verdad? No, va, no eres Ah, has dicho que no. Va. A ver, no lo sabes. No sabes. Pregunta, ¿por qué nos preguntas así? Entonces tú no saberías la respuesta. Realmente no la sé. ¿Entiendes que en la filosofía no hay Entonces, respuesta? ¡Qué pendejo! Cada día sacas una pendejada distinta, ¿no? ¿Ves? Papá, que En la te digo que filosofía, tu gol no era merecido porque era una pendejada tu discurso. en la filosofía hay Papá, una Papá, reflexión acabas de decirlo. permanente. Ya, papá, pero veamos. papá. Acabas de admitir que tu diacrítica era una mala Sí, el diacrítica. otro resentido con No, la no, diacrítica. sentido. Vamos, Acabas de admitirlo porque no Vamos. era. pensemos. Otra vez la misma cosa, ¿no? Es un artificio, la filosofía sofista al final es solo una retórica que intenta convencer a los otros o es una reflexión que está intentando develar la verdad. La cuestión no se resuelve porque al final es un artificio, pero ese artificio no tiene ningún sentido si no se devela la verdad. Si yo dijera, es solo un artificio, me pasaría lo mismo que le pasó a Protágoras,
lo mismo que le pasó a los sofistas. Mis reflexiones se quedarían así, chiquititas, porque no hay ningún motivo para seguir pensando y reflexionando, porque al final son puros artificios, ¿me entiendes? Son puras retóricas. Pero si yo creo y pienso que mi cuestión está develando la verdad, empiezo a reflexionar y a reflexionar. Ahora, ¿qué pasa? Yo reflexiono en la historia y reflexiono en los filósofos y al final muchos llegan a la conclusión que su reflexión es un artificio, ¿me entiendes? Y de alguna manera esto para la filosofía, porque hay un momento en que dicen, no, todo esto es un artificio, es una pendejada. Y de alguna manera esto es una retórica que no se devela como retórica. Y de alguna manera esto para la filosofía. Y la pone como en seco. Y hace que pasemos, mi amor, hace que pasemos del logos a la voluntad. De la filosofía del gran logos que termina y culmina en Hegel, a una filosofía de la voluntad que va a empezar con la crítica de Schopenhauer y la va a fundar nuestro amigo Nietzsche. Y que es distinta y que ya se retira de los sistemas y demás. Pero luego, otra vez, si quieres realmente hacer filosofía, tienes que creerte que estás develando una verdad. Y otra vez viene el problema. Entonces otra vez la cinta de Mobius, ¿no? No es un artificio, y ganan los filósofos en la época clásica y empiezan a filosofar. Y encima nuestro amigo Aristóteles hace el sistema de las falacias donde tira a los filósofos. Pero en cada momento, en su discurso, hay falacias. Bien pendejo, porque en muchos sentidos va diciendo es falaz, pero en sus discursos hay falacias. En muchos de sus discursos, en muchos de sus textos, en muchos de sus escritos que no se sabe muy bien si los escribió él o fueron apuntes de sus alumnos. Pero al final hay falacias. Entonces, ¿cómo es eso, Méndez? Y entonces siempre hay pendejada. La filosofía no está libre de la pendejada. Sí, se nota, Entonces, sobre todo tú eres un ejemplo sí, viviente. claro. Tú eres Pero- un pendejo de todo. Sí, pero la cuestión es clara. Si yo creo que lo mío es una pendejada, se acabó la pendejada. Porque ya perdí la magia, Oye, perdí papá, la creencia y tengo perdí una la pregunta. reflexión. Pero acabas de admitir que es una pendejada. Oye, papá, te tengo una No. pregunta. ¿Hay alguna cosa No. que no te habrás copiado de los demás? No. No. Entonces, Como dice Elisa Manova, la Copiar persona... tus compañeros, ¿qué? y copiar la tarea de tus compañeros, papá. Sí. Entonces, pero no en ese sentido. No en el sentido de copiar, no, jamás, sino en el sentido de copiar y reflexionarlo y llevarlo por otros rumbos, no siempre. Nunca en el sentido, el filósofo se alimenta de los otros filósofos. No, pero le copias la tarea a tus compañeros. Sí. Pero reflexionarlo por otros lados, siempre. Nunca para copiar, jamás. Sí. Directamente. Ah, entonces... Ahí eso es lo que yo con Andrés. Recuerda. Si ustedes Ya. van a decir, mi papá es un pendejo y todo es una pendejada, Copiar, pero no perdieron copiar. todo, Dicen que perdieron copias, todo. pero no copias. Como Perdieron dice todo. Elisa Manova, la Claro. persona única no es aquella que no se copia de nadie, es aquella que nadie puede copiar. Ya, se perdieron, man, ya se perdieron. Si ustedes van a decir la filosofía es un artificio, un sofista y es una pendejada, se perdieron de la filosofía. Por supuesto que es una pendejada, pero el ser una pendejada no lo es. ¿Me entiendes? Porque está tratando de ir Papá, más Por allá de supuesto esa que es un pendejada. cigarro, pero al ser un cigarro no lo es. papá, Papá, papá. Bajo esa lógica, un día la vas a encontrar fumando y te va a decir, por Papá. supuesto que es un cigarro, pero un cigarro no lo es. No seas pendejo. El té de cigarro No. es un cigarro, No seas pendejo. pero no es No, cigarro, no seas porque al ser cigarro no lo es. No. Recuerda tú el artificio. El drogarse con vainilla aristotélico. no es Y yo te la drogarse, hago reflexionar. porque está vainilla. Yo Y te a hago la droga con reflexionar vainilla, claro que la te droga, pero no te droga correspondencia porque te está entre drogando. las palabras y las cosas, para que entiendas que no Los la hay. somníferos de lechuga No quiere decir no son somníferos que de en ese lechuga porque sistema son no la somníferos de haya. lechuga, Yo por lo tanto no estoy son destruyendo somníferos de el sistema lechuga. de la lógica aristotélica, simplemente te digo, es un sistema. ¿Quieres creer en él? Chévere, pero date cuenta que es un sistema y que tiene una contradicción interna. Los laxantes Pero de... cuando estemos hablando de ciertas correspondencias directas, Los laxantes vamos a de... usar la metafísica aristotélica. No seas por supuesto. pendejo. Los laxantes de Y café. me olvido de ser dialéctico. No, pendejo. Y me olvido de- Los laxantes de café son laxantes de café, pero no son laxantes de Utilizamos café porque son Aristóteles, laxantes de sus café. analíticos y toda su Papá, lógica. papá, Sí, sí. papá. Puedo acelerar 129. Las pastillas para no comer
Yo no voy a... Son pastillas para no tampoco comer, voy a dejar de lado el pero sentido no son común. pastillas para Me no estoy dando comer porque son cuenta pastillas de para que no comer. El sentido común no tiene realmente sentido. Pero si estamos en el sentido común, lo voy a usar pendejamente. Ah, Ay, no, no siempre, seas, no. siempre, porque son sistemas para usarlos. No, Leo, yo también voy a usar pendejamente no, no. esto. Yo Ah, te no. digo. Lo tengo grabado. No, yo ¿Dónde te digo, tienes no, las yo te pruebas? digo, el sentido común no tiene sentido, por lo tanto no hay sentido común. No, yo te digo, el sentido común no tiene sentido porque es un sistema humano y es una pendejada. Esto es un Pero sistema humano, es la una pendejada sirve, y más para ciertos momentos. O Por sea, lo tanto. que sea una pendejada Ah, no sé. no lo deja fuera no, es una pendejada como todo sistema humano. Pero esa pendejada sirve, ¿entiendes? Y sirve. Y yo voy a apelar al sentido común. Si tú me dices, este cigarro no es carajo, es un cigarro, mierda. No, Sí es un cigarro, No. pero ve más profundo. No. ¿Ves? Solamente lo superficial. No estás, no entiendes que esto se le denomina cama, pero no es una cama porque tiene moléculas. Tiene, pero no, pero mira, muy mal. No estás determinada. Pero si pones la pendejada en mí, yo No, tú estás utilizando una pendejada. No es la hora de entrenar, así que vamos a No, Es que no empezamos ni terminamos. No empezamos ni terminamos las cosas. No empezamos ni terminamos. Entonces, por eso mismo, no. Si yo aprieto finalizar, no estoy finalizando, porque. No, viste, no. Sentido común. Y usamos la correspondencia aristotélica para nuestra vida cotidiana porque la tenemos que usar. Pero date cuenta que hay una pendejada ahí. Date cuenta No, que porque lo las. usamos. Papá. Y es conveniente usarla. Y hay que usarla, man. No me digas nada cuando esté con todas las cosas de la generación Z que he creado un chingo. No sé cómo va a estudiar la nutrióloga. Porque las pastillas para no tener ganas de comer, literalmente para no comer. Después, el drogarse con vainilla, los cigarros de té, los soníferos de lechuga, No, basta. Los- No, hay sentido común. Yo soy tu padre y no. los laxantes de café. No, para nada. Papá, ¿Qué, mi amor? antes te decías que te puedo asegurar que el 90% de tus libros son copias de tus libros. Sí. Pero al final todo eso no es todo eso, porque estás viendo solamente lo superficial de eso. Siempre has sido sincero con nosotros. No. Nunca nos has No. escondido nada. Siempre los he escondido. Claro que sí. A ver, ¿qué nos has escondido? No, ahora no les he Sí, escondido, sí, porque sí. si poco a poco papá. vamos a ir revelando, poco a No, poco. papá. Mi amor, poco a poco. porque- A mí me escondió que la televisión era mía. Para él quedársela. Y me castigaba diciendo que no la podía Muy bien. prender. Ni siquiera me da permiso Ahora, para verla. ya, ahora vamos a ver un super milagro. Aparece Ana, güey, aparece María, aparece el creyente que Va a ver o realmente cree, escuchar. aparece el humilde, ¿qué? Ver o escuchar. Ver y escuchar, porque ahora mirarán. ¿Verdad? Papá, tus dibujos no me van a aclarar nada. Ya. Tus garabatos. Oye, carajo, mire. Papá, Oye, ¿dónde está el que hacía preguntas? Que no aparece, caramba. ¿Cómo se llama? papá, si siquiera sabes escribir como Ya, mira. Papá. esto. No hablamos extraterrestre. Aparece el ano. Oye, papá, al parecer él está haciendo otra cuenta, así que... Ya, mira, aparece el Anowin. ¿Qué aparece en el Anowin? Se recupera en la simbiosis mística, pero ya no en el plano ontológico, sino en el plano simbólico. Si queremos ver al Anowin, lo que ella hace realmente es detener los valores de su corazón. Ontológico. ¿Te lo he explicado? Se me olvida. Ahí está la que se pregunta. Mi amor, ontológico quiere decir logos, estudio, tratado, razonamiento, Papá, qué raro. hablar de, ellas Papá, qué raro. expresar, Siquiera estuvo haciendo un montón de preguntas. sí, principios. ¿Será ¿Sobre porque qué? normalmente Sobre lo haces a las sobre 8 y hoy día el lo has ser. hecho casi El por las estudio del 9? ser. Y si decimos ontológico, quiere decir que es real. En eso real, O no real, porque ¿quién estudia el ser? mi amor, lo hemos dicho ayer,
que hemos dicho que al final toda ontología es una creación. Pero, porque no podemos salir del lenguaje, pero entendemos y creemos que sí podemos. Y eso es lo que permite que el sistema funcione. Porque creemos que podemos. Porque creemos que se está haciendo y nos comemos la pendejada. Si no nos comemos la pendejada, nada funciona. ¿Entiendes? Tú dices, eres un pendejo, no te creo nada. Sí, pero si no me crees nada, nada funciona, tío. Por Porque eso mismo, yo papá. no soy el pendejo. La pendejada está desde el primer momento que apareció un ser humano, hizo la pendejada del lenguaje, ¿me entiendes? Ya, papá, mira. Por eso mismo. Ya. Entonces, Luego no te quejes de mis pendejadas. no. Entonces, lo que tenemos es... Papá, ahorita vamos a hacer una pendejada que va a ser unos antes de tiempo. No, basta. No, basta. Pero si el tiempo es relativo. No, basta. Tú habías dicho. El tiempo es relativo. Eso habías dicho. Sí. Entonces, basta, ya pues. No, yo ahorita verando, me están ya quitando. Pero el tiempo es Verando, relativo. No iniciamos ni terminamos las cosas. No. El tiempo es relativo. No sean pendejos. Entonces, lo que tenemos ¿No es... entiendes que estamos en un... Papá. Una cosa es que yo me coma la pendejada que permita que un sistema funcione. Y otra cosa es que yo me coma la pendejada que obstaculiza todo el sistema en todo momento. No jodas. Papá. No jodas. Pero no entiendes que estamos en un hilo que va así que no, y que es un flujo continuo. No hay ni inicio ni fin. Ya, en ese No flujo- entiendes. En ese flujo continuo, el que guía soy yo. ¿Por qué? ¿Ya? Porque Soy tu padre primero. ya, pero bajo Soy pero bajo tu el nombre maestro. de quién? ¿Qué? Pero bajo el nombre de quién te han otorgado ese título. De Dios. Ya, pero ¿dónde está? ¿Y a quién le otorgaron el nombre a Dios? Como padre es una elección y de la propia Sí, naturaleza. así que no. Vamos. Kai, por favor, aquí. Kai. Está como un hipo. Ya, vamos. Hasta donde yo sé es el nombre de... Basta, no acabamos nada porque no me están ni siquiera dejando Porque tampoco iniciamos las cosas. Eso es lo que no acabamos nada. Basta. Estamos Entonces, colaborando. lo que tenemos es Colaborando. lo que Apoyando. No vamos a acabar. Seguimos enriqueciendo el ya, trabajo. no acabamos, yo no acabo. Porque tampoco iniciamos. Basta, ya, vamos. Entonces, lo que tenemos es una simbiosis mística, pero recuperada en lo real simbólico. Kai, no te estoy viendo acá. Y lo que tenemos es ya lo que va a ser ¿cómo se llama? El ser humano como lo entendemos en la matemática transferencial. Su sustancia, su accidente y su transfesor. Esto es como... accidente? Esto es como... Mi amor, todos tenemos sustancia, que son los tres chakras de arriba. Todos tenemos transfesor, que es lo que está en el medio. Y todos tenemos accidente, porque es lo que se muestra como acción. Va. ¿Qué? Yo digo, Sí, ya lo siento. para abajo. No, ahorita no, ahorita no. Está ahorita no. como un hipo terrible. Sí, mi amor, ahorita no, se te Pero ha ten salido. compasión de nosotros. No, No veas, papá, papá, ¿crees en Dios? Papá, Papá, ¿crees en Dios? ¿Crees en Dios? papá. Papá, ¿crees en Dios? Ya, vete a tomar agua. Ya. Buenísimo. ¿Cómo te lo ahorras, no? ¿Cómo te lo ahorras? Vuelve rapidísimo. ¿eh? Me Que un quito el hotel. enfermo no puede hacer las cosas rápidas. Cae nadie. Ya están siendo recontra pendejos. ¿De quién lo habremos heredado? Una vez que yo los he liberado de todas las convenciones y demás, están haciendo la pendejada de su voluntad. Pero la pendejada tiene que tener cierto sentido y demás. No es que me da la gana y me da la gana, no. La pendejada crea los artificios. Depende con quién la hagas, porque... Crean sistemas. Papá, te cuento que lo estás haciendo con tus propios argumentos, con tus propias palabras. Y esos sistemas van a... No, mi amor, no estás usando las propias palabras. Porque las estás aplicando en un contexto en que no va. Pero son tus palabras. Dice, el contexto es muy claro. El contexto es tratar de entender la pendejada de la matemática transferencial. Que no la estás entendiendo. Utilizarás mis palabras, la matemática transferencial, entonces ya. Solamente estás utilizándolas superficialmente, no las estás comprendiendo.
Y estás saboteando toda la ¿Sigue clase. doliendo el estómago? Sí. Pues mañana hay que comprarle gaseoduela. Pero compadre, la pendejada de sabotaje es un apoyo. Estamos apoyando que la gente te preste atención. No, mi amor, tú no puedes saber nada. Dijo, basta ironías y basta falsedades. Ya no me estás apoyando para nada. Estás cagando la clase y no están aprendiendo nada. Una cosa es una broma, una cosa ya es otra cosa y ya es el choco total y el caos total, la entropía Oye, pero total. ¿por qué no borras ya de una vez todo? No, todavía no. Entonces, Te juro que se ve solo un garabato y no se entiende nada. entonces lo que tenemos es... Sería más entendible si realmente borras toda la pizarra. No, mi amor, es muy importante que el yin y yang quede. Entonces, lo que Eso ni tenemos siquiera es un yin y Negrito, yang. ¡basta! Pero es que Ya, no es un yin y yang. basta. Ya me están haciendo enojar. Entonces lo que tenemos es la sustancia. Y la sustancia la vamos a tener en el espíritu absoluto. 101. Que es lo real simbólico. Tenemos el espíritu absoluto, la sustancia. Tenemos el accidente. Y el accidente lo vamos a tener en el arquetipo del sacerdote, que es la voluntad de poder. Y luego lo que tenemos es el transfesor, que lo tenemos en el espíritu absoluto, pero realmente absoluto, sin ningún movimiento. Ya no hay sacrificio. La Anawin renuncia al sacrificio, no porque no se sacrifique, sino que renuncia a que el sacrificio sea la base, no, es el sacrificio del sacrificio. Ya renuncia a que sea reconocida como alguien que está estando sacrificada o que está estando siendo la víctima de todos y que por ello se sacrifica, no, ya renuncia a eso y entra en una simbiosis mística y se detiene. ¿Qué quiere decir que se detiene? Estamos acá en el Anahata, que ya los deseos no la llevan, ni tampoco los pensamientos la llevan a algún lado. Es como si se hubiera encontrado. Cuando yo me he encontrado, lo que ha surgido entonces es la dialéctica, no dialéctica, diríamos la dialéctica advaita, la no dualidad. Diríamos la coincidencia de opuestos. Eso es lo que tenemos. Una coincidencia de opuestos, y en la coincidencia de opuestos no hay movimiento, porque coinciden los opuestos, los campos se unen y ya no hay devenir. Cae, acá, cae, no te veo. Entonces en esa conciencia de opuestos, todo se queda totalmente tranquilo y quieto. Ella se queda quieta. ¿Esto es posible que se pare este permanente pensar? Sí, porque no es que se haya parado, es que tú ya recorriste todo y ya entiendes y comprendes. Y te quedas quieto. Nuestro amigo Nietzsche aparentemente está predicando el eterno retorno, un eterno movimiento, pero una vez que él entiende el eterno retorno, ya está quieto. Porque ya entiende y dice, esto es así. Ya está quieto. Y la dialéctica, que se supone que predica el movimiento, al final termina acá, siempre. La síntesis al final es esto. La simbiosis mística recuperada, aunque sea en el terreno de lo simbólico, y que paraliza todo. En ese momento todo se queda quieto. Claro, luego todo puede volver a iniciar. Pero también desde esta quietud tú ya puedes manejar todo el movimiento. ¿Entiendes? Aquieté mi corazón. ¿Qué quiere decir que aquieté mi corazón? No que mi corazón dejó de latir, no. Estamos hablando del corazón como este centro de valores. Mis valores están claros. Ya entiendo, ya sé. Cuando tengo mis valores claros, entonces desde este encuentro ya se maneja todo lo demás. Eso quiere decir que nunca mis valores van a ser cuestionados, ni movidos, ni demás. Claro que sí, aún lo pueden ser porque estás en la contingencia. Pero ya te has encontrado, hay como una madurez, ya dejaste de hacer el recorrido y te encontraste. Y al encontrarte ya tienes una sabiduría de quién eres, no porque hay un ser auténtico, sino porque te has transferido y has integrado todo lo demás. Has pasado por esta dialéctica, has pasado por esta otra y te has encontrado y por fin todo se queda quieto. Has pasado de una tesis, antítesis, síntesis a una tesis complementaria, síntesis complementaria, a un
ser, no ser para ser, pero ya quieto. Y estás en el ser total. ¿Eso sucede? Sí. Ahora es una pendejada decir que suceda. Pero en eso se cree. Y los hombres asumen esa noción y esa creencia de que ya están quietos y encontrados. Y que fundan una identidad. Ya estoy acá. Esto es lo que soy. En ese sentido diríamos que las identidades están en pleno movimiento, sí, pero solo cuando el movimiento se detiene es que realmente la identidad se ha configurado y se ha conformado. Pero el movimiento nunca se detiene. No, sí se detiene, porque creemos que se detiene. Creemos y lo creamos. Y nos detenemos, y de verdad, mi amor, asumimos valores. Y asumimos valores de los cuales ya no cambiamos, ¿entiendes? Porque ya hemos llegado a encontrarnos. ¿Es malo que eso suceda? No, no es malo, y tampoco es antifilosófico. Muchos dicen, no, la filosofía es el pleno movimiento, y en ese pleno movimiento tú tienes que estar. No. Pero ese estar, que tú dices, está inmóvil, no, está en pleno movimiento, sino que ya hizo el recorrido. Lo terrible es que no hayas hecho todo el recorrido, que te hayas quedado quieto. Y hiciste el recorrido. Pero ese no es el gran recorrido, claro, ese no es el gran recorrido. Y nadie está el gran recorrido de toda la historia y de todo. De pronto en Hegel sí lo estuvo hasta su tiempo. Pero realmente no, porque su tiempo conocía de los otros tiempos de una manera muy parcial desde su tiempo. Entonces no está en nadie, está esa totalidad realmente. Pero llegamos a creer que llegamos a esa totalidad. Si no llegáramos a creer que llegáramos a esa totalidad, no podríamos creer en identidades y no podríamos creer en que somos algo, ¿no? En que hay algo en nosotros. Pero lo creemos y lo creamos. Esa es la verdad, esa es la pendejada del hombre. Cree y crea sus símbolos. Teresa, vamos, arriba, mi amor, siéntate, por favor. Ay, Cristian. Ya, siéntate. No, te necesito acá. No, sí te molesto, ¿entiendes? Entonces, esta es la dialéctica, ¿entiendes? Ahora, ¿qué va a pasar? Luego viene el rey, el registro del rey. Y lo que tenemos aquí en este primer uno es el espíritu absoluto. Es la primera tesis. Y con eso va la religión, toda la teocracia, y esto prima en la edad antigua. Este es el espíritu absoluto. Lo que tenemos acá es el espíritu revelado. ¿Entiendes? El espíritu revelado. En el espíritu revelado, ¿qué es lo que prima como superestructura? La ley. Claro, eso en cierto sentido, pero la superestructura la lleva el arte. Entendamos eso si lo recuerdan, superestructura, estructura, infraestructura. En la edad antigua, ¿qué prima como infraestructura? Infraestructura. Relaciones de producción. ¿Qué es lo que prima? En el espíritu absoluto, ¿qué es lo que prima como infraestructura? ¿La agricultura? No, ¿No? el esclavismo. Ah, El esclavismo como infraestructura. En el espíritu revelado, ¿qué es lo que prima como superestructura? El arte, lo acabo de decir. En el espíritu revelado, ¿qué es lo que prima como infraestructura? Infraestructura en el espíritu revelado. El esclavismo. No, el feudalismo. En el espíritu absoluto prima el esto. ¿Y quién reina? La aristocracia. Como estructura es una estructura aristócrata. Teresa, mi amor, por favor. ¿Qué es lo que prima en el espíritu absoluto como infraestructura? El espíritu. El esclavismo, Teresa. Infraestructura. Todos están en el espíritu. ¿Me entiendes? Tenemos una metaestructura distinta en cada uno. ¿Me entiendes? En la metaestructura tenemos acá el registro de el apóstol. ¿Me entiendes? Tenemos en metaestructura el registro del arquetipo de en el espíritu revelado de el evangelizador. ¿Me entiendes? Esa es su metaestructura, su registro. Teresa, ¿Quieres dejar de gritar? mi amor, ¿quieres sentarte un rato? Luego a las acabo. 4 de la mañana de pie y no he descansado. Ya, mi amor, Ya. pero por favor, ábreme los ojos, respóndeme, Ya, participa. estoy en los ojos, así los tengo abiertos. No, mi amor, acá, vamos. Haz el último esfuerzo. Todos se duermen contigo, vamos, por favor. ¿Qué tenemos acá? En el otro.
Si acá está el espíritu absoluto, acá está el espíritu revelado, ¿qué tenemos acá? El subjetivo. Muy bien, el espíritu subjetivo. Muy bien, Kaki, gracias. Eso es lo que tenemos. ¿Cuál es la superestructura del espíritu subjetivo? ¿Cuál es la superestructura del espíritu subjetivo? ¿La tecnología? No. La filosofía. Muy bien, la filosofía. Bien, ya estamos pensando. ¿Cuál es la infraestructura del espíritu subjetivo? ¿Cuál es la infraestructura del espíritu subjetivo? ¿El capitalismo? Muy bien, la infraestructura es el capitalismo. Muy bien. ¿Cuál es la estructura del espíritu subjetivo? ¿Cuál es la estructura del espíritu subjetivo? ¿Cuál es la estructura del espíritu subjetivo? Es una estructura demócrata. Muy bien, democracia. Muy bien, esa es la estructura. ¿Cuál es la metaestructura del espíritu subjetivo? ¿Cuál es la metaestructura del espíritu subjetivo? Si la metaestructura acá es el apóstol, la metaestructura acá es el evangelizador, ¿cuál es la metaestructura del espíritu subjetivo? ¿El guerrero? Mi amor, no, No, ya pasamos el guerrero en ah, la no, no, formación no. de lo simbólico. ¿La Acá ya maestra? estamos. ¿Qué? ¿La maestra? No, mi ¿No? amor. Ya pasamos, recuerden. Cuando hicimos la estructura de lo simbólico, hemos tenido el jugador, Ah. las veces místicas, luego hemos tenido la chamana, luego hemos tenido el guerrero, todos ellos en el registro de lo real imaginario. Luego hemos tenido el profeta en el registro real simbólico. Luego hemos tenido... Ya, no, luego bajamos. Luego hemos tenido el sacerdote, ya como administración de lo real simbólico. Luego hemos tenido el Anawin. Y luego lo que tenemos es a el rey, el registro del rey que tiene todo esto, que devela el espíritu absoluto, pero que logra lo que nadie puede lograr. El rey logra esto, ¿no? El rey logra, tipo el Hana Marga, logra en la mente, en la sustancia, que todo se aquiete. Logra que en el corazón, en el Anahata, en el ¿cómo se llama? En el Bhakti Marga, todo se aquiete. Y logra, y eso solo lo logra Cristo en su resurrección, que el cuerpo pase del sistema entrópico a un sistema cuántico. Y entonces no está determinado por la entropía ni por el tiempo, sino que va por un lado y el otro, está en otra dimensión. Esto es lo que logra el rey. Este es el registro del rey. ¿Entiendes? Pero en el registro del rey se devela todo esto. ¿Entiendes? Se devela todo esto. Él es el que llega realmente al absoluto en su simbiosis, y su simbiosis ya no es solo simbólica, sino ontológica. Eso es lo que creemos del rey. Es también una fe. Es creer que el rey puede detener la mente y detenerla totalmente como Buda, que Buda logra esto. Puede detener el corazón, como el Anahui, como María, detiene el corazón y sus valores son claros, ama a Dios y nada la va a separar de ese amor, su valor es inmovible, y puede detener esto, detiene el cuerpo, y al detener el cuerpo, su cuerpo no está en la materialidad. Decimos detiene, pero lo cierto es que su cuerpo está en todos lados, pero ya no está en el devenir entrópico. Entonces, esto es lo que logra el rey. Esos son los registros. Después del rey viene el discípulo que aprende esto, que trata de aprender esto. Y después de eso empezamos, el discípulo tiene que ver con el jugador. El discípulo quiere aprender esto. Y empieza por todo esto. El discípulo empieza a caminar por todo esto. Por el espíritu absoluto religioso, por el espíritu revelado artístico, por el espíritu subjetivo filosófico. Y luego viene el espíritu objetivo. Viene acá la dialéctica de la metafísica de la violencia. El objeto
está primando en él la voluntad. No está primando en él la sustancia, el logos espiritual, sino la voluntad. Y acá viene el espíritu objetivo. ¿Cuál es la superestructura en el espíritu objetivo? Ciencia. La ciencia. Muy bien. ¿Cuál es la infraestructura en el espíritu objetivo? ¿Cuál es la infraestructura? ¿Qué? La teoría. No. La infraestructura en el espíritu objetivo es la globalización. Lo que sucede es una transmodernidad. El mundo capitalista, el mundo democrático, el mundo moderno, va a hacer una transferencia a todo el mundo para globalizar su sistema. Y eso va a ocurrir en la Guerra Fría. Y terminan logrando esa globalización, un capitalismo global. Eso es lo que prima acá. Y para esto utiliza la ciencia que le da la tecnología para librar estas guerras y ganarlas, sobre todo la bomba atómica. Entonces lo que tenemos acá, y luego la cibernética, que también van a hacer de todo esto. Entonces lo que tenemos acá es infraestructura del capitalismo global. ¿Cuál es la estructura? ¿Cuál es la estructura? Igual, una democracia global. Es una democracia global. ¿Entiendes? Está globalizando la democracia. Lo que pasa acá es que todo se globaliza. Esa modernidad se globaliza. Claro. ¿Cuál es el problema? Que lo que se le opone y lo que de alguna manera debería ser el objetivo es el comunismo. Y podríamos hablar de una infraestructura comunista que se logra de alguna manera. Pero al final, en los propios países comunistas, lo que prima es una infraestructura de un capitalismo global. Con mucha mayor control del Estado y todo lo que tú quieras y varias diferencias, sobre todo con los estados occidentales, pero al final prima el capitalismo global. ¿Entiendes? Pero yo siempre pongo en el espíritu objetivo al marxismo, al comunismo, porque fue muy importante y porque también adquirió niveles globales. Por eso es tan importante. Luego, ¿qué viene después del espíritu objetivo? El antiespíritu. El antiespíritu, la posmodernidad. El antiespíritu, con toda la deconstrucción, con todo lo demás. La superestructura, todavía yo la entiendo como una superestructura deconstructiva. Se deconstruyen las cosas. Pierden el centro y se trata de que los que no hablaron en la modernidad ahora hablen. Y el propio logos y la razón queda de lado, y ahora sí es la época del sofista, y se entiende claramente que todo es un artificio. Que la religión es un artificio, que el arte es un artificio, el arte de hecho es un artificio, siempre lo ha sido, la filosofía es un artificio, y que no hay verdad, entramos al mundo de la posverdad. Estamos aquí. Y luego que viene El espíritu desintegrado. el espíritu desintegrado con el algoritmo. El algoritmo, la inteligencia artificial es lo que manda. Eso es lo que estamos entrando aquí. La infraestructura no la podemos develar todavía del todo. Hay una superestructura datista. Ya no es... Te come el tiempo. Papá, por favor, ya se acabó mucho. Sí, Gracias. quiero dormir. ¿Ya se acabó? Sigo, gracias, muchas gracias. ¿Qué son? Faltan 2 minutos. 2 minutos, ¿cuándo hemos empezado? Hemos empezado y 53. ¿Segura? Sí. Ya, ya terminamos. Lo que puedo Bueno, decir- ahora te queda 1 minuto. Ya, lo que puedo decir claramente es que luego viene el espíritu, acá, integrado. Luego viene el espíritu infernal y luego viene el Espíritu Santo. Pero ya entramos en otra cuestión. Y entramos en otra cuestión más allá. Y es ahí donde se devela la propuesta. Y es ahí donde recuperamos la simbiosis mística que perdió el jugador. Y es ahí donde viene la propuesta de volver a una dictadura espiritual que integre y que supere la democracia. Ahí donde viene la propuesta del comunismo complementario. Ahí donde viene la propuesta de esperar el apocalipsis y no esperarlo, sino más bien provocarlo, develando el ser. Y es eso lo que lleva toda la propuesta. Con eso ya hemos visto la matemática transferencial y podemos por fin entrar a analizar. Ya se la acabó. obra. Sí, creo que hemos. Gracias.